Tengan todos muy buenos días. El tema que veremos el día de hoy es la conquista, que lo puede buscar más ampliamente en las páginas 134 y 135 de su libro de Ciencias Sociales. Para la clase de tercer grado, quienes saluda a Mr. Harold Rodríguez. Y bueno, le repito, el tema es la conquista, que tiene que ver mucho con los temas que hemos visto las semanas pasadas. Bien, para poder explicar un poco sobre la conquista, es importante mencionar los tres procesos en que los españoles se desarrollaron en América. Ok, son tres procesos que debemos de manejar al pie de la letra. El primer proceso le vamos a llamar descubrimiento y lo encontramos en el primer peldaño. Cuando hablamos de descubrimiento nos referimos a los viajes de exploración que realizó Cristóbal Colón, que ya sabemos que fueron 4 viajes a territorio americano. También sabemos que el primer viaje se desarrolló en el año de 1492 y su cuarto y último viaje lo desarrolló en el año de 1502, que especialmente en este último viaje fue donde descubrió a nuestro país, Honduras. Ok, ¿qué territorio pisó por primera vez Cristóbal Colón? Fue la isla de Pinos, que actualmente le conocemos como la isla de Guanaja, allá en el mar Caribe. También es importante mencionar que Cristóbal Colón nunca supo que había llegado a nuestro continente, sino que él pensó que había llegado a las Indias, ¿ok? En Asia. Entonces, todo esto que acabo de mencionar es parte del descubrimiento. Ahora vamos al segundo paso o al segundo peldaño que le vamos a llamar conquista, que es el tema que veremos el día de hoy. Ustedes pueden ver a través de esta imagen y pueden darse una idea de qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Y el tercer peldaño es la colonización, que este lo veremos la próxima semana y que todos estos tres procesos tienen relación uno con el otro. Bien, entonces, ¿qué es eso de conquista? Le vamos a decir conquista el proceso histórico donde los españoles de forma pacífica o violenta dominaron a los indígenas. ¿Cuándo este proceso fue pacífico? Pues cuando los indígenas de forma voluntaria entregaban sus territorios y pertenencias a los españoles. ¿Cuándo fue violenta? Que lógicamente fue más violenta que pacífica. Pues violenta fue cuando los españoles, haciendo uso de su fuerza y de las armas que contaban, pues despojaron a los indígenas de sus pertenencias y, como dije anteriormente, de todos sus territorios. Entonces a eso le llamamos conquista. ¿Qué querían los españoles? O en otras palabras, ¿cuál era el objetivo de los españoles? Pues como lo pueden ver ahí en la pantalla, es la explotación de los recursos naturales. ¿Qué recursos naturales? Pues los minerales como la plata y el oro. También la explotación de cultivos como la papa, el maíz, el arroz. Y el segundo objetivo era explotar a los grupos indígenas en cuanto a su fuerza de trabajo, es decir, obligarlos a trabajar aunque ellos no quisieran. Entonces, eso en pocas palabras, la explotación de recursos naturales y la explotación de los grupos indígenas. Ok, ¿qué factores fueron los de la conquista? O en otras palabras, pude haber puesto características. Pues fueron tres. Número uno, militar. Número dos, económico. Y número tres, el tercer factor, mejor dicho, es el ideológico. Vamos a ver a detalle cada uno de estos. ¿A qué me refiero con el factor militar? Es decir, que como los españoles, como pueden ver en pantalla, tenían muchos avances tecnológicos, muchas armas avanzadas, lógicamente tenían más ventaja contra los grupos indígenas. Ustedes pueden ver ahí armas de fuego, armas cortopunzantes, como en el caso de los cuchillos, en el caso de las espadas, en el caso de las flechas. Ustedes pueden ver sus corazas, que son estas que servían para protección, entre otros muchos más. Y lógicamente tenían muchas ventajas. Y a eso agréguele que los españoles utilizaban en sus batallas a los caballos, que eran animales domésticos traídos desde España. Entonces esto les permitía llegar y desplazarse más rápidamente en las batallas contra los indígenas. Entonces había mucha ventaja contra los indígenas. Mientras los indígenas sus armas eran rocas, pedazos de madera, pedazos de metal, bueno, etcétera. Había una ventaja entonces. El segundo factor es el económico, que es aquí donde los españoles se apropian de los territorios indígenas, y lo dije anteriormente. Es decir, que aquí en este proceso, o en este factor, mejor dicho, es donde los indígenas, y ustedes pueden ver en pantalla, pues trabajaban para los españoles. Lastimosamente, ¿verdad? Entonces, muchos de estos indígenas murieron, casi en un 80% de la población. El tercer factor es el ideológico, que se refiere a que los indígenas dejan de creer en sus dioses. Es decir, que ellos ya no son politeístas, sino que son monoteístas y creen en un solo Dios, que en este caso es el cristianismo. Ok. Conquistadores en Honduras. Ustedes ven ahí un mapa de Centroamérica y en el mapa nosotros estamos representando
¿Quiénes eran los conquistadores de Honduras? Es importante mencionar que cada país tenía sus propios conquistadores españoles. En el caso de Honduras entonces era liderado por el Gil González Dávila, Cristóbal de Olid y Pedro de Alvarado. De estos tres hubo un traidor que fue Cristóbal de Olid, ¿verdad? Lógicamente después, como fue traidor, entonces lo asesinaron los mismos españoles. Pero estos eran los tres principales conquistadores de Honduras. Después hubieron más, pero estos fueron los primeros tres de Honduras, ¿verdad? Ok, en el caso del siguiente mapa estamos representando a Trujillo, que ya sabemos que se encuentra en el departamento de Colón. Pues Trujillo fue fundado por el español y conquistador Francisco de las Casas, que entonces, repito, aquí se fundó la ciudad de Trujillo y que después, más adelante, construyeron una fortaleza llamada la Fortaleza de Santa Bárbara, que eso vamos a hablar más adelante. Ok, importante mencionar que la siguiente pregunta, ¿siempre se ha llamado Honduras nuestro país? ¿Usted cree que Honduras siempre se ha llamado Honduras? Pues no, la respuesta es no. Antes se conocía con el nombre de Guaymuras. Vea qué interesante ese dato. Nuestro país antes se llamaba Guaymuras. Ok, ¿cuándo termina la conquista? Pues se da con la muerte de Lempira. Déjenme comentarles que el español Rodrigo de Ruiz fue quien asesinó a Lempira cortándole la cabeza. En el libro de Ciencias Sociales aparece que Lempira murió a traición, pero eso es totalmente falso. Debemos de saber que Lempira perdió en una batalla cuerpo a cuerpo con este español, vuelvo y repito, Rodrigo de Ruiz, y pues este le cortó la cabeza. Lógicamente porque tenía más ventaja. Recuerden que las armas, y lo dije anteriormente, las armas de los españoles eran más avanzadas que el de los indígenas. Entonces con la muerte de Lempira se da fin en el año de 1536 aproximadamente al proceso de conquista. Ok, esto ha sido un resumen del tema que hemos visto el día de hoy, que es la conquista. Recuerde enviar siempre sus tareas, porque así usted se está refrescando de sus conocimientos y también sus puntos van obteniéndose poco a poco. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y saludos.